Buen día a todos los que nos saludé. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos y el capítulo 13. Hechos capítulo 13, vamos a leer desde los versículos 4 al 12. En mi Biblia el título es Los apóstoles predican en Chipre. ¿Alguien vio alguna vez la película Rescatando al Soldado Ryan? ¿Sí? A mí me gustan las películas a veces de guerra. A pesar de que la guerra es algo terrible y feo. Bueno, esa película trata de un muchacho, un soldado de apellido Ryan. Que bueno, que él y sus hermanos están en la guerra, mueren sus hermanos, y el único hermano que queda vivo es él. Y entonces el ejército norteamericano decide armar un grupo de personas para ir y buscar a ese soldado Ryan, que puede estar en cualquier lugar de Europa, buscarlo y traerlo a casa para que el último hijo que esta mujer tiene no muera. ¿Sí? La película actúa Tom Hanks. Bueno, al que le gustan ese tipo de películas, es una película interesante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para rescatar al soldado Ryan, ese grupo de personas, de soldados, tiene que meterse en lo más terrible de la guerra. Para rescatar a esa persona que está ahí, que necesita ser rescatada, ellos atraviesan un montón de dificultades. ¿Sí? El que le gusta la mira. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es meternos en el campo enemigo. Y estamos tratando de sacar a alguien de las garras del enemigo. En realidad nosotros sabemos que no lo hacemos nosotros. ¿Quién hace eso? ¿Quién quita a alguien? ¿Quién saca a alguien del reino de las tinieblas y lo trae al reino de la luz? El Señor. Pero al Señor le ha placido que eso suceda de una forma específica. Y esa forma específica es la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio a alguien, lo que estamos haciendo es traer luz a la vida de esa persona que está en el reino de las tinieblas. Ahora, hay algo que nosotros, eso es una realidad que la tenemos que tener presente. Cada vez que nosotros queremos compartir con alguien el Evangelio y queremos que esa persona venga al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, tenemos que saber que nos estamos metiendo en el territorio del enemigo. Y el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo que ha venido para robar, para matar, para destruir, para aprisionar a las personas, para encadenarlos. Él es el rey de las mentiras. Él lo único que quiere hacer es matar. Y entonces, cuando nosotros compartimos el mensaje de Dios con alguien, tenemos que esperar oposición del reino de las tinieblas. El pasaje que nosotros vamos a leer hoy nos habla de eso, de dos personas, Pablo y Bernabé, compartiendo el Evangelio y encontrándose con la oposición de las tinieblas. Vamos entonces ahora al pasaje que nos toca en esta mañana. Hechos capítulo 13, versículos 4 al 12. Si ustedes recuerdan, para hacer un poco de contexto, lo último que pasó en el versículo 3 del versículo 13 es que la iglesia de Antioquía, movida por el Espíritu Santo, aparta a Saulo y a Bernabé para la obra y los envía. Dice, ellos entonces, es decir, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. El título del sermón de hoy es, como les mandaba ayer, proclamar el Evangelio del reino de Dios es deshacer las obras del reino de las tinieblas. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio a una persona y esa persona se arrepiente de su pecado y reconoce a Cristo como su Señor, lo que sucede en el corazón de esa persona es que un tirano es derrocado para que el Rey de Reyes ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. Nosotros cantábamos recién: Él es digno. El único que merece estar sentado sobre el trono de los cielos y sobre el trono de los corazones de las personas es el Señor Jesucristo. Cuando hay alguien más sentado en ese trono, ese que está sentado en el trono es un impostor, es un tirano. Ahora, ¿qué pasa o por qué nosotros proclamamos el Evangelio? Me gustaría, acá el foco de la cuestión está un poco en lo que están haciendo Bernabé y Saulo, que es ¿qué? Proclamar el Evangelio. Pero me gustaría que observemos 4 aspectos de lo que proclamar el Evangelio significa o implica. El primer aspecto es que nosotros tenemos que notar que proclamamos el Evangelio de Dios impulsados y guiados por el Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que ver, y eso está en los versículos 4 y 5, es que Bernabé y Saulo lo que hacen, lo hacen movidos e impulsados por Dios mismo. En el versículo 3, en el anterior, digamos, el inmediato anterior del pasaje, nosotros leemos que la iglesia de Antioquía los despidió y la iglesia los envía. Pero tenemos que saber esto, no es la iglesia, es el Señor. En este versículo, en el versículo 4, por ejemplo, yo remarqué la parte donde dice enviados por el Espíritu Santo. Y en el versículo 5 remarqué la frase anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo Bernabé y Saulo? Anunciando la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque el Espíritu Santo los envió. Y no solo el Espíritu Santo los envía, sino que también los guía. Es vital observar entonces en estos 2 versículos que los discípulos son enviados por el Espíritu Santo. Y esto es real en 2 sentidos. En un sentido específico, que sirvió para Bernabé y Saulo y solo para ellos, y en un sentido general, que también sirve para nosotros. Bernabé y Saulo, fíjense que Lucas da detalles de la ruta que recorren ambos. Ellos están en Antioquía. ¿Sí? ¿Ubican el mapa? Búsquense después un mapa de los viajes de Pablo y los hechos.
es muy interesante mirar y ver eso. Antioquía es una ciudad que está a unos kilómetros de la costa, no mucho, pero está cerca del mar, pero metida un poquito para adentro, como quien dice Balcarce. ¿Se entiende? Y entonces dice Lucas que ellos descendieron a Seleucia, es decir, viajaron hacia el sur, muy poquito, hacia Seleucia. ¿Qué era Seleucia? Un puerto. Y ahí tomaron un barco. ¿Hacia qué isla? La isla de Chipre. Y desembarcaron en una ciudad cuyo nombre es Salamina. Y ahí empezaron a predicar el Evangelio. En el sentido específico, el Señor guía a Bernabé y a Saulo a Chipre. Que, primer detalle, Chipre es la tierra natal de Bernabé. Bernabé vuelve a su tierra natal para compartir el Evangelio ahí. Lo hacen enviados y guiados por el Espíritu Santo, pero ese factor es un factor que importa. Bernabé conoce la isla, Bernabé conoce gente ahí. Y no solo Bernabé conoce gente, también ahí hay gente que ya ha escuchado el Evangelio. Si ustedes se acuerdan, unos capítulos antes nos hablaba de que había discípulos que se habían dispersado y que llegan a Antioquía y predican el Evangelio, pero que algunos se habían ido a Chipre y habían predicado el Evangelio en Chipre. Así que la obra de la difusión del Evangelio en los gentiles comienza por Chipre. Y no es una elección casual. Chipre es un lugar que ya está preparado para escuchar la palabra de Dios y es un lugar que Bernabé conoce. Entonces, el camino es este. Desde Antioquía descienden a Seleucia, que está el puerto, toman un barco. El barco un rato, en el día llegaba. Es más, desde Seleucia se podía ver a lo lejos la isla de Chipre. Están muy cerca, ¿sí? Pero bueno, los barcos de aquel entonces no usaban motor, sino viento. Así que era un viaje del día, digamos. Pero lo cual para esa época era un viaje rapidísimo, porque los viajes duraban más tiempo. Y ellos llegan ahí. Comienzan a predicar en Salamina, dice, que está en la costa este, y van atravesando la isla, recorriendo la isla. La mayoría de las ciudades está sobre la orilla, hasta llegar a una de las ciudades principales, o la ciudad principal de la isla, que es la ciudad de Pafos. Dos cosas que quiero que nosotros notemos. Primero, que los discípulos son enviados por el Espíritu Santo. Y segundo, que lo que hacen es anunciar la palabra de Dios. El recorrido que hacen Bernabé y Saulo es un recorrido que ellos hacen guiados por el Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos esperar eso? Para predicar el Evangelio, tenemos que esperar que Dios nos diga: andá a tal playa o andá a tal ciudad, que aparezca un ángel y nos diga, o nos dé una ruta. No, nosotros no podemos esperar eso específicamente, pero sí que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. ¿A qué? A proclamar la palabra de Dios. Y esto era válido para Bernabé y para Saulo, y es también válido para nosotros. Alguien que ha recibido el perdón de sus pecados y la nueva vida en Cristo va a querer hablar de eso con otros. Es más, no va a ser un deseo, no va a ser un impulso, va a ser algo por lo cual va a estar dispuesto a entregar su vida. Pablo y Bernabé, llamados específicamente a eso. Pablo fue llamado específicamente a eso, pero él dio su vida para compartir el Evangelio que había recibido. El Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, siempre nos va a impulsar y guiar a compartir las buenas nuevas de salvación. Siempre Dios nos va a llevar. Si Dios está obrando en nosotros, nosotros vamos a ser impulsados a hablar de Cristo con otros. Aunque no esperamos que el Espíritu nos guíe con tanta especificidad en la ruta, no estoy limitando acá a Dios. Dios puede un día arbitrar los medios para que
esta iglesia siembre otra iglesia de aquí a unos años en otro lugar y Dios nos guiará de alguna forma, ¿sí? No lo limitamos, pero no deberíamos esperar a que eso pase para que nosotros compartamos el Evangelio. El Espíritu Santo nos va a guiar a compartir a Cristo con otros, sí o sí. Un tema que va a aparecer más adelante es el de la autoridad. Entonces, aquí es vital que nosotros observemos que, lo puse entre comillas yo, Saulo y Bernabé no se mandan solos. Lo que hacen, lo hacen guiados e impulsados por el Espíritu Santo, enviados, dice Lucas. Su autoridad, la autoridad que nosotros vamos a ver ahora, viene de Dios precisamente porque es Dios quien los manda. Guiados por Dios, proclaman el mensaje de Dios. Cuando yo leía este pasaje y pensaba en este concepto, me acuerdo de cuando mi mamá me mandaba a comprar algo al negocio y a pedir fiado. ¿Sí? Yo no iba al negocio a pedir fiado caramelos. No, aparte se iba a dar cuenta el tipo de negocio que era mío eso. Pero yo iba al negocio de don Anselmo y decía: don Anselmo, dice mi mamá tal cosa. Y el hombre, ¿qué hacía? Me daba. Es más, a veces, ¿qué hacía mi mamá? Me daba un papelito. Me mandó mi mamá, decía. ¿Sí? No han hecho ustedes mucho mandato. Vos todavía no, porque sos chiquito. ¿De dónde? ¿Por qué el otro te hace caso? ¿De dónde está la autoridad de ahí? ¿Se entiende? Me mandó mi mamá. Dice mi papá si no le presta el taladro. Hay una autoridad ahí. La autoridad de Saulo y Bernabé viene de ahí. Me mandó mi papá a anunciar a su hijo, a anunciar a mi Salvador. Él me mandó. Eso es la tarea, porque ¿qué estoy diciendo yo? O que entiendo por la Escritura, que el Espíritu Santo nos va a mover sí o sí a que nosotros anunciemos el Evangelio. Ahora, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, y si lo pensamos en términos de meternos en territorio enemigo, ¿qué hay? Y hay temor, hay vergüenza, puede haber un montón de cosas. Pero recordemos esto, el Señor nos mandó. Si el Señor nos mandó, eso es un mandamiento que nosotros vamos a querer obedecer, pero también es un respaldo de saber que lo que estamos haciendo no es una iniciativa nuestra, no depende de... El Señor nos mandó. Abra por favor su Biblia en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Precioso todo lo que somos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Un día Dios usó a alguien para que se metiera en el campo enemigo y nos arrebatara de las tinieblas y nos trajera, por la obra del Espíritu Santo, al reino de la luz. Y hoy Dios nos manda a hacer eso también. Que nosotros no tengamos temor. Dios nos envió a entrar en el mundo de la oscuridad. Claro, entrar en el mundo de la oscuridad no es adoptar un estilo de vida que desagrada a Dios o ir a lugares que desagradan a Dios. Porque hay gente que lo ha malinterpretado así, lo ha llevado a ese extremo. ¿Sí? Es sencillamente acercarse a una persona que no conoce al Señor y anunciar el Evangelio de Cristo. Porque la oscuridad no está solo en los lugares. La oscuridad está en el corazón de las personas. Todo aquel que no conoce a Cristo está en tinieblas. Y está atrapado bajo las garras de Satanás. Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio de esa persona, estamos queriendo
rescatar a alguien de la cárcel. Y el que lo tiene aprisionado no quiere que eso suceda. El Evangelio es precioso y es necesario que lo anunciemos porque no hay esperanza para el hombre fuera de él. El Espíritu Santo nos va a enviar, nos va a impulsar a compartir este mensaje. Nosotros necesitamos ser obedientes a su voz, llevando adelante nuestra misión, con gozo de saber que estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo. Y con confianza. Dios nos envió, el Espíritu Santo nos envió. Otro aspecto de proclamar el Evangelio es, y esta es la segunda parte del pasaje, de los versículos 6 al 8, es que nosotros proclamamos el Evangelio de Dios y tenemos que ser conscientes de que al hacerlo nos vamos a encontrar con la oposición de las tinieblas. Dice el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, Sergio Paulo, quería escuchar la palabra de Dios, deseaba oír la palabra de Dios. Pero, y ahí hay un pero, les resistía Elimas. Elimas o Barjesús es lo mismo. Barjesús, ahora vamos a ver lo que significa. Elimas es una palabra árabe que significa mago. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué hacía Elimas? Les resistía. ¿Qué quería hacer? Procuraba apartar a este procónsul de la fe, de que no creyera. Entonces, me llama la atención esto en estos versículos. Bernabé y Saulo llegan a Pafos y se encuentran. ¿Con quién se encuentran? Dice Lucas. Con Barjesús. Yo pensaría, ¿no? Si uno está contando una historia en la que alguien va y comparte el Evangelio, ¿con quién se encontró? Con alguien que iba a escuchar el Evangelio. Pero Lucas acá pone como el foco de este relato está puesto de alguna manera en Barjesús y en la oposición que él tiene. Y esto para mí es importante. Fíjense que dice tres cosas dice de Sergio Paulo. Primero, que era un varón prudente. Segundo, que deseaba oír la palabra de Dios. Y por último, que creyó. Eso es lo que sabemos de este hombre, es eso. Ahora, de Barjesús tenemos más información. Nos dice más cosas. Y el relato se centra en el encuentro entre los apóstoles y este hombre. ¿Qué sabemos nosotros de él, de Barjesús? Primero, que era un mago. La palabra mago, que se traduce como mago a nosotros, hoy nosotros pensamos en un mago y pensamos en alguien que actúa en el circo, ¿no? Ahí está hablando más de un hechicero, de un brujo, de alguien que practica la adivinación, curandero, hechicero, brujo, lo que sea. La palabra originalmente mago, magoi, se usaba para los sacerdotes persas, los sacerdotes de la religión de los persas. Entonces era como sacerdote. Pero como esos sacerdotes usaban cosas raras y hacían cosas raras, todos los que hacían cosas similares, como los hechiceros que vimos en la corte de Faraón y todo eso, se los llamaba así. Ahora, ¿se entiende entonces quién era Barjesús? Un mago, un hechicero, un brujo. ¿Tenía algo que ver con Dios? No. Ahora, el detalle que nosotros tenemos que sumarle a esto es que Barjesús era judío. Entonces esas dos cosas son incompatibles. ¿Cómo puede un judío ser un hechicero? Porque si fuera un persa, vaya y pase. Estaba lleno. Cuando nosotros vemos, voy a hacer una mención después. ¿Se acuerdan? Pedro se encontró con un hechicero llamado Simón. Ahora ese Simón era un gentil. No conocía nada de la ley de Dios, era parte de su religión oscura hacer esas cosas. Ahora Barjesús es un judío. Abra por favor su Biblia en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 9 al 14 vamos a leer.
¿Lo tiene? El Señor está hablando a su pueblo Israel cuando se disponen a entrar a la tierra que Él les prometió. Deuteronomio 18, versículos 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oye. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Se entiende? Entonces es incompatible que Bar Jesús, siendo judío, haya terminado practicando algo que en su pueblo significaría que, ¿cómo se castigaba la hechicería? Con la muerte. Y él lo vemos ahí haciendo eso. Lucas lo llama también falso profeta. No porque él dijera ser un profeta de Dios, sino porque todo lo que decía era mentira, él era un engañador. Y otro detalle importante. Elimás, yo les dije que significaba mago. Pero Bar Jesús significa ¿qué? La palabra Bar significa hijo de. Hijo de Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador, salvación. Bar Jesús significa hijo de salvación. Él es todo lo contrario de lo que su nombre indica. Es un hombre que está perdido. Nada está más lejos de su identidad real que ese nombre. Su naturaleza se revela tal cual es al mostrar su oposición al Evangelio. Este hombre, Bar Jesús, se va a oponer al Evangelio. Dice el versículo 7 que él estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Qué era un procónsul? Un gobernador romano. Interesante. Detalle innecesario pero que aporta. Procónsules no había muchos, había en ciertos lugares. En la mayoría eran otro título el que tenía. Bueno, hay documentos que muestran que Chipre tenía procónsul. Y hay documentos que nos hablan de un procónsul de este nombre, Sergio Paulo. O sea, ayer nosotros veíamos un videíto sobre cómo las evidencias arqueológicas demuestran la veracidad de la Biblia. Bueno, los libros también. Cada vez que se nombra un personaje histórico, se encuentra en la Biblia, se va a encontrar en otros lugares porque realmente existió. Este hombre era el gobernador romano. Él gobernaba esa isla en nombre de Roma. ¿Sí? Tenían mandatos. Y este Bar Jesús era como una especie de asesor de él. Es decir, tenía poder, tenía influencia, tenía todo eso. Cuando él escucha lo que anuncian Bernabé y Saulo, se da cuenta de una cosa. Si Sergio Paulo va a escuchar a estos, ¿a quién va a dejar de escuchar? A mí. Porque él sabe que su mensaje es totalmente contrario, o lo contrario de lo que están anunciando Paulo y Bernabé. Y entonces ahí se revela lo que él es. Él sabe que si el procónsul se convertía a la fe de Jesús, ya no lo iba a escuchar. Pero la razón profunda por la que rechaza a Pablo y a Bernabé no es solo una razón de conveniencia, sino por la propia oscuridad que mora en él. Para que un judío termine convirtiéndose en un hechicero, tiene que haber mucha oscuridad en su corazón, tiene que caer muy bajo. Es como si alguien que estuvo sirviendo al Señor terminara de aquí a unos años convertido en payumbanda. Con todo respeto, es una fe
que se mueve en la oscuridad y en las tinieblas. ¿Se entiende? Si una persona deja el Evangelio, ¿no? Se congregó durante muchos años y apostata de la fe, pensamos, bueno, nunca fue un verdadero creyente, pero va a vivir sin practicar ninguna otra fe. Ahora, imagínense que alguien deja la fe de Cristo, no la fe de Cristo, pero la fe judía. Él fue criado en la fe judía, en el conocimiento de la ley de Dios, y termina convertido en algo que era rechazable, abominable. Y él termina en eso. Él está hundido hasta el cuello en la oscuridad. Bar Jesús es un hombre que está sumergido en las tinieblas profundamente. Antes de que Saulo lo reprenda y mande el juicio de Dios sobre él y quede ciego de una forma literal, él está profundamente ciego en su corazón. Su corazón está lleno de tinieblas. Y porque su corazón está lleno de tinieblas, él es un agente del reino de las tinieblas. La persona que vive hundida en la oscuridad es y va a actuar como un agente de oscuridad. Por eso la Biblia nos llama a no tener comunión con el mundo. Nosotros no podemos tener comunión. Hablo y distingo, ¿no? Una cosa es comunión y otra es relación. Relación sí, Jesús dijo, yo no te pido que los quites del mundo, pero comunión. Alguien que no tiene la luz de Cristo en su corazón, no tiene la capacidad de entender y ver la vida como alguien que está en el Señor la ve. Y de alguna forma se va a convertir en un agente de la oscuridad. Así que así es descrito Bar Jesús. Por otro lado, Sergio Pablo es descrito como una persona prudente, inteligente, que está interesada en escuchar el Evangelio y lo llama. Cuando Lucas nos muestra la oposición que nosotros vemos de Bar Jesús hacia la predicación de ellos dos, no sé si nosotros nos vamos a enfrentar alguna vez con un brujo de estos. Quizás sí, porque hay mucha gente que anda en cuestiones oscuras. Pero lo que yo quiero que nosotros observemos es que si nosotros nos vamos a meter en el reino de las tinieblas anunciando a Cristo, lo que tenemos que esperar es resistencia, oposición. Va a haber resistencia, va a haber oposición, porque Satanás también tiene sus agentes. Y Bar Jesús es un agente de Satanás. Solo hay dos posturas ante el Evangelio, dos actitudes posibles. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nuestros ojos son abiertos y entendemos lo profundo de nuestra necesidad, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo para recibir su perdón, o rechazamos ese mensaje. El rechazo puede ser abierto y explícito, como el de Bar Jesús. A veces se puede disfrazar de cinismo, a veces se puede disfrazar de indiferencia. Nada, esas cosas no. Yo te respeto, vos respetame a mí. Está bien, pero estás rechazando el Evangelio. No se puede ser neutral. En algunas cosas se puede ser neutral. Con respecto al Evangelio, no. O lo rechazás o lo aceptás. Ahora, para predicar, es ser partícipes de una guerra. Y los enemigos en esta guerra son Satanás y el pecado. La misión de Satanás es destruir a las personas, alejarlas de Dios y trabajar para que sigan siendo esclavas, condenados a la muerte. Bar Jesús es un agente de Satanás para conseguir eso. Y aquí aparece un tema que es el tema de la guerra espiritual. ¿Alguna vez escucharon hablar de guerra espiritual ustedes? Mucho, ¿verdad? Bueno, no voy a abundar en muchos detalles, pero hay gente que... Este es un concepto bíblico, el de la guerra espiritual. La Biblia usa metáforas del soldado, de ejércitos. Es un concepto bíblico. Ahora hay gente que enseña que la guerra espiritual sería que, por ejemplo, este barrio, que es un barrio que está afectado por ciertas problemáticas específicas,
que eso se debe a la presencia de un espíritu que gobierna este barrio específico. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Combatir contra ese espíritu. Estrategias de combate. Empezar acá los gritos reprendiendo el espíritu de... ¡Ya está, reprendo! Yo lo he visto, lo he escuchado. Agarrar y ungir con aceite la esquina ahí donde se juntan los pobres pibes. Hacer esas cosas. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos creído? ¿Lo hemos practicado? Quizá algunos sí. Justo en mi congregación no era tan así. No. Por ahí sí el tema de esas oraciones, que orar fuerte y a los gritos era hacer guerra espiritual. Ese era el concepto de la guerra espiritual. Si a alguno le interesa, hay un libro muy lindo que se llama Equipados para la batalla, del pastor John MacArthur. Es precioso ese libro, a mí me gustó mucho, lo he compartido con alguna persona que como yo viene de un trasfondo así, y el pastor John MacArthur ayuda a entender, porque también es cierto que una tentación es que después de haber escuchado a tanta gente que le echaba la culpa al diablo por todo, uy, me quedé sin trabajo, culpa del diablo. No, eras un vago, te quedaste con un vuelto, algo, te echaron. No necesariamente, pero todo era culpa del diablo. ¿Sí? Entonces había que reprender al diablo, gritar, todas esas cosas. Entonces, si nosotros venimos de un trasfondo de eso, que no es bíblico, la Biblia no enseña eso, puede que esté en nosotros la tentación de minimizar la obra de Satanás, de ignorar al diablo. Porque el diablo usa esas dos estrategias. O nos hace obsesionarnos con él, o nos hace que nosotros lo ignoremos. Y no ignoramos las maquinaciones del maligno. Nosotros sabemos que Satanás es el rey de este mundo y que él quiere tener a la gente hundida en las tinieblas y en la oscuridad, que los quiere mantener alejados de Cristo. Si este barrio está sumido en la oscuridad, este barrio, esta ciudad, pero si este barrio está sumido en la oscuridad de aquel que no conoce a Cristo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo la iglesia hace guerra espiritual? Anunciando el Evangelio de Cristo, porque lo que libera a las personas no es que les echemos aceite, no es que les gritemos, sino que vengan al conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Lo que la gente necesita, lo que todos nosotros necesitamos para ser verdaderamente libres, es precisamente escuchar y creer en el Evangelio. Paréntesis, en ese libro el pastor John MacArthur cuenta una experiencia de él encontrándose con una mujer que estaba bajo una influencia de un demonio. ¿Y qué hizo él? ¿Oró? Sí oró. ¿Pero qué hizo? Le predicó el Evangelio de Jesucristo. Porque esa es la estrategia que el Señor nos ha dado. Esa es el arma, esa es la verdadera guerra espiritual. Hay un libro que también aborda el tema del pastor Miguel Núñez, cuando ruja el león. Es muy interesante también ese libro. Lo empecé a leer, no lo terminé. Equipado para su batalla lo he leído varias veces. En su momento, cuando me llegó a las manos, yo no tenía tan claras un montón de cosas. Y bueno, el Señor le ha dado ese don al pastor MacArthur de ser muy claro y muy bíblico, muy bíblico, muy bíblico. Todo hombre en esta tierra necesita reconocer que está enemistado con Dios a causa de su pecado y volverse a Jesús, dejando de creerse autosuficiente para depender de Él. Esa es la necesidad del hombre. No que es nada raro. Y la única forma de llegar a eso es por escuchar el Evangelio. Pero no tenemos que ignorar que estamos en una guerra. Seguramente usted se acuerda de lo que dice el capítulo 6 de Efesios. Nos habla de ponernos toda la armadura de Dios para ser parte de esa guerra. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. No voy a leer el pasaje, pero fíjense los elementos que nombra Pablo ahí. Verdad, justicia, paz, fe, salvación, la palabra de Dios. ¿Qué es eso? El Evangelio.
Es el Evangelio, revestirnos del Evangelio de Cristo, nos protege a nosotros. Brindar el Evangelio de Cristo a otros los libera. Pero tenemos que ser conscientes de que cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, estamos metiéndonos en el terreno enemigo, estamos metiéndonos en los dominios de Satanás. Y si Dios le da a esa persona la gracia de arrepentirse y creer, estamos arrebatando a una persona del mundo de las tinieblas. Y Satanás no va a estar contento con eso. No debe sorprendernos la oposición. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es como un león que se quiere comer a la gente, y nosotros, si predicamos el Evangelio de Cristo, le sacamos el bocado de la boca. Y eso es terrible. Y el diablo se va a oponer, y no se va a oponer a mí. El diablo se va a oponer a que yo glorifique a Dios. Porque a veces hay gente que piensa que Satanás es nuestro enemigo y como que nos quiere arruinar la vida a nosotros. Y qué sé yo, se rompe el auto y es obra del diablo. Cualquier cosa. Satanás no le importa. Si nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y en nuestra comodidad, a Satanás no le importa. Es más, si vos tenés un auto y amás mucho ese auto, y Satanás te va a dar un auto mejor, para que tu corazón esté más en ese auto que en el Señor. De última es así. A Satanás lo que le molesta es que yo glorifique a Dios. Y proclamar el Evangelio de Cristo es traer gloria al nombre de Dios. Y a eso ciertamente podemos esperar oposición. Mientras Jesús nos enseñó que Él es la luz del mundo y que nosotros también debíamos ser la luz del mundo anunciándolo, Satanás quiere sumir a la gente en la oscuridad. Cada persona que cree en Jesús viene a la vida después de haber estado muerta y condenada. Hay fiesta en el cielo cada vez que eso sucede, pero hay enojo entre Satanás y sus secuaces. La iglesia está llamada a ser luz, está llamada a anunciar a su Salvador. Cuando hacemos eso, estamos librando una batalla. Cada corazón regenerado es pérdida para el diablo y su reacción es oponerse desesperadamente. Pero la luz del Evangelio es más poderosa. Habrá oposición, pero confiemos. Él ya venció. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo. En tercer lugar, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, tenemos que reconocer y recordar que lo hacemos con la autoridad que viene de Dios. Nosotros vamos a ver de los versículos 9 al 11, vamos a ver a Saulo reprendiendo a este mago, a Bar Jesús. Hay dos aspectos de la autoridad de Pablo que yo quiero resaltar acá. Primero, Pablo tiene una autoridad que nosotros no tenemos, y Pablo tiene una autoridad que nosotros sí tenemos. ¿Cuál es la autoridad que tiene Pablo y que nosotros no tenemos? Él es apóstol. Él es apóstol. Fíjense, acá en este pasaje, el protagonismo del libro de los Hechos pasa a Pablo. Y el protagonismo de la acción. Porque acá en este viaje, en el primer viaje, Bernabé es el más antiguo, es el más experimentado, es el que más sabe. Sin embargo, Dios ha escogido al otro, a Pablo, al que no hace tanto que empezó, al que está dando, no sé si sus primeros pasos porque ha estado sirviendo, pero es más chico. Bueno, pero a este Dios lo ha elegido como apóstol a los gentiles. Bernabé es llamado apóstol, pero no es contado entre los apóstoles y no tiene autoridad apostólica. Pablo sí. Y esa autoridad que Pablo tiene es una autoridad que nosotros no tenemos. Ahora, Pablo tiene autoridad porque es enviado por Dios, predica la palabra de Dios y está obedeciendo a Dios. Esa autoridad, nosotros como iglesia, ¿la podemos tener? Claro. ¿Cuándo? Cuando Dios nos envía. ¿Nos envía Dios? Sí, claro, lo leímos recién en 1 Pedro. Cuando predicamos la palabra de Dios y cuando obedecemos a Dios. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo y lo hacemos
de una forma fiel, cuando es realmente el Evangelio de Cristo lo que estamos anunciando, lo hacemos con la autoridad de Dios. ¿Podemos esperar oposición? Sí. No importa, tenemos que hacerlo igual, lo podemos hacer igual, lo vamos a hacer igual, porque el resultado no depende de nuestra autoridad, sino que depende de la autoridad de Dios. Pablo va a reprender a este hombre, a Bar Jesús, y lo va a hacer con toda autoridad. Yo les mencionaba hoy que es llamativo también que Lucas nos muestre a Pablo haciendo algo que Pedro hizo ya con Simón, el mago. Y ahí está enfocándose en la autoridad apostólica de Pablo. Otro detalle de este pasaje es que en el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, acá se lo nombra por primera vez. Todas las veces que yo he predicado de Hechos, he hablado mucho de Pablo, pero en realidad recién ahora aparece Pablo, la palabra Pablo. Porque ahora lo va a empezar a llamar Pablo, Lucas. ¿Por qué? Porque Pablo se está metiendo en el mundo gentil, en el mundo romano. Y el nombre romano de Saulo es un nombre judío. Pablo es un nombre romano. Y es probable que haya tenido otro nombre más, Pablo, pero no lo sabemos. Bueno, ahora Lucas lo va a llamar así, Pablo. ¿Por qué? Porque se está metiendo en el mundo gentil. Y va a comenzar de lleno su ministerio entre los gentiles. Pablo, ahora, viendo la oposición, tenemos a Saulo y Bernabé predicando el Evangelio, Sergio Pablo queriendo aprender del Evangelio, pero Bar Jesús queriendo distraerlo, oponiéndose, llenándole la cabeza de mentiras, diciendo, ¿qué vas a escuchar a esto? Son una secta, son unos payasos, mirá lo que dicen, que el Mesías de ellos resucitó. No, nada que ver. Vos escuchame a mí, que yo te vengo aconsejando re bien. Y entonces Pablo ve en él a un agente de Satanás y lo reprende. Por eso me llama la atención en este pasaje, que el foco no está puesto tanto en Sergio Pablo como en Bar Jesús. ¿Y cómo describe Pablo a este hombre? Como un agente de Satanás, como un enemigo de Dios y un opositor a Dios mismo. Es importante esto. La autoridad que Pablo expresa es una autoridad que le viene de Dios. Y entonces cuando Bar Jesús se opone a Bernabé y a Saulo, o a Bernabé y a Pablo, en realidad no se está oponiendo a dos hombres, se está oponiendo a Dios. Ya vimos eso, cuando los judíos se enojan y Gamaliel dice, fíjense, no sea cosa que nosotros, oponiéndonos al Evangelio, nos estemos oponiendo a Dios mismo. Bueno, Bar Jesús le pasa lo mismo, él se opone a dos personas, pero en realidad él es un agente de Satanás y se está oponiendo a Dios mismo. Miren qué dureza tiene Pablo para describirlo. Le dice lleno de todo engaño, de toda maldad, falso, mentiroso, embustero, malintencionado, egoísta. Esas son características del padre de Bar Jesús, del diablo. Dios es bueno y veraz, todo lo opuesto a Satanás. Elimas es a imagen de su padre. Así lo llama Pablo, hijo del diablo. Hijo del diablo, ¿por qué? Porque lo imita, porque hace lo que el diablo hace, tener a la gente en la oscuridad, mentir, engañar, confundir. Bar Jesús, como un agente de Satanás, intenta frustrar los planes de Dios, mintiendo, manipulando, pero no va a poder. Interesante, Pablo le anuncia que va a quedar ciego, pero le dice, el versículo 11, he aquí, la mano del Señor está contra ti. No es Pablo el que lo deja ciego a Bar Jesús, es el Señor, porque él se está oponiendo al Señor. Y de ahí viene la autoridad que Pablo tiene cuando le dice. También es interesante notar que Bar Jesús va a experimentar lo mismo que Pablo ya experimentó. Pablo quedó ciego durante un tiempo y él sabe lo que es eso. Y eso es el mismo juicio de Dios va a caer sobre Bar Jesús. Ahora, Bar Jesús, un hombre que está ciego espiritualmente, ahora se queda ciego físicamente, va a recuperar la vista físicamente, porque Pablo le dice, es por un tiempo. No nos cuenta después cuándo recuperó la vista, no importa. Acá Pablo le dijo, por un tiempo no vas a ver, tus ojos van a quedar ciegos. ¿Va a recuperar la vista Bar Jesús? Sí, la vista que no va a recibir, la ceguera que va a permanecer en él, y esa es la diferencia con Pablo, es la ceguera espiritual.
Con Pablo se produce algo maravilloso. Pablo, que estaba ciego espiritualmente, recibe una ceguera física y cuando recupera su visión, recupera física y espiritualmente. Bar Jesús no, va a seguir sumido, hundido en la oscuridad. Y entonces el poderoso e influyente Elimas es humillado por la autoridad apostólica de Pablo y su falsedad y su debilidad quedan expuestas. Aunque la Iglesia puede esperar oposición a la proclamación del Evangelio, debemos recordar que lo que hacemos lo hacemos con una autoridad que viene de Dios, siempre que nos sujetemos a su palabra. Cuando el mensaje es de Dios, tiene el poder de deshacer cualquier artimaña del diablo. A lo largo de todas las Escrituras vemos como siempre Satanás quiso torcer los caminos del Señor, pero no pudo. La autoridad no reside en los mensajeros, reside en quien envía, reside en el mensaje mismo del Evangelio. Eso debiera ser para nosotros una motivación. Estoy encontrando motivación para anunciar a Cristo. La primera es Dios me envía, Dios me dio su Espíritu Santo. La segunda motivación, Dios me dio la autoridad. Cuando yo me sujeto a Él y anuncio su palabra, su mensaje, yo soy débil, yo soy frágil, a veces no sé escoger las mejores palabras. Sin embargo, si yo soy fiel al mensaje de Cristo, tengo que saber esto. La autoridad es de Dios y de su mensaje. Y que Dios quiera expresar esa autoridad y transformar vidas a través mío es precioso. Termino. El último versículo, versículo 12, es precioso. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo, un hombre importante, al ver esto, pone su fe en Cristo. El contraste entre estos dos personajes, Pablo y Bar Jesús, es llamativo y resalta. Bar Jesús es un engañador, un mentiroso, hundido en la oscuridad, que aparenta tener autoridad y no tiene nada. Pablo, revestido de amor y humildad, proclama un mensaje lleno de autoridad, lleno de luz y que tiene el poder de transformar una vida. Sergio Paulo tuvo la oportunidad de ver esas dos cosas, de compararlas, y Dios le dio la gracia de entender que la verdad se encontraba en el Evangelio. El resultado final del encuentro de Pablo con un representante de las tinieblas es el esperable. Las tinieblas no prevalecen cuando Dios quiere salvar a una persona. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Al observar esa autoridad es que el procónsul reconoce el poder del Evangelio y cree. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, nosotros tenemos que recordar que es Dios el que prepara los corazones y es Dios el que los transforma. Y tenemos que recordar que Él tiene el poder de transformar cualquier vida. Porque nosotros tenemos que pensar, esta persona, Sergio Paulo, es una persona importante, muy poderosa, muy adinerada. Sin embargo, reconoce su necesidad. De alguna forma, reconociendo su necesidad, había permitido que Bar Jesús se acerque y lo aconseje. Está buscando algo. Pero, ¿acaso alguno de nosotros hubiera dicho, no, prefiero predicarle a otro? Esta persona es muy importante, tiene mucho, ¿qué me va a escuchar? No puedo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para el hombre era imposible y es imposible salvarse en sus propios méritos. En Cristo, el abismo que nos separa del Padre es cubierto. Termino. Algunas cosas para pensar y recordar. Primero, necesitamos recordar y saberlo todo el tiempo que Satanás quiere ver a todos los hombres sumidos en las tinieblas, muertos. Necesitamos recordar que proclamar el Evangelio de Cristo es precisamente deshacer las obras del reino de las tinieblas. El Evangelio trae perdón
y libertad para los que están hundidos en la culpa. El Evangelio trae luz para los que están en confusión y tinieblas. El Evangelio tiene el poder de romper las cadenas de opresión del diablo y darle sentido y propósito a la vida de la gente. El Evangelio arrebata de las garras del diablo a los que están en desolación y desesperanza. Da vida a los muertos. Solo el Evangelio lo hace. Esa debiera ser para nosotros otra motivación para compartir a Jesús. No hay nada mejor que nosotros podamos ofrecer. No hay nada más que nosotros podamos ofrecer y anunciar sino a Jesucristo. Recordemos siempre que el Señor nos ha enviado, que podemos encontrar y esperar oposición, pero el Señor nos ha dado autoridad y el Señor tiene el poder de traer muertos a la vida, como lo hizo con nosotros. Recordemos que un día nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y Dios envió a uno de sus hijos a que se metiera en campo enemigo y nos arrebatara de las manos del maligno. Seamos ahora nosotros instrumentos para lo mismo. Amén. No temamos, no dudemos.